Entonces vamos a hablar acerca de esta pregunta que dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Esta pregunta no es para que la respondamos inmediatamente, porque a veces nosotros somos ligeros al responder y a veces no analizamos la palabra que sale de nuestra boca. Cuando una persona se convierte a Cristo y hay un verdadero arrepentimiento y esta persona empieza a leer la palabra y la entiende y la pone en práctica, a este creyente usted no le pide que se congregue, no le pide que ore, no le pide que ayune, no le pide que predique a otros de Cristo. Es porque tampoco no le pide usted que dé diezmos y ofrendas. Es que este creyente tiene la llama encendida en su corazón y nadie se la puede apagar. Y eso es hermoso, caminar con este tipo de personas, porque es Dios tratando directamente con este creyente, ¿verdad? No hay que andarle dando cuerda. Congregate, que ayunar, que orar. A veces uno parece disco rayado, ¿verdad? Pero cuando la persona va caminando solita y entiende su deber delante de Dios, ahí va para adelante y no hay nadie que lo detenga, ¿verdad? Claro, el enemigo siempre va a poner obstáculos, pero a medida que él va avanzando, él va a saber cómo reprender al enemigo. Está muy bien, iglesia, que nosotros nos congreguemos, que prediquemos su palabra, que lo alabemos, que lo adoremos y que hagamos 1000 cosas para Dios. Pero antes de todo esto, nuestro deber como sus hijos es ser obedientes. Dígale a su vecino, obedientes. Dígaselo, por favor, obedientes. Si nuestra vida no está en obediencia a Dios, no sirven las demás cosas. Nuestro deber como hijos de Dios es ser obedientes. Cuando Dios venga por su iglesia, la quiere viviendo en obediencia. Así la quiere ver Dios siempre a su iglesia. Todos los que estamos en este lugar no venimos, y eso lo sabemos, ¿verdad? No venimos a agradar a nadie, a ningún hombre, a ninguna mujer. Venimos a agradar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A nuestro Dios lo venimos a agradar. Venimos a darle a Él el culto que a Él le corresponde. Cuando Jesús anduvo en esta tierra y daba la palabra, el Espíritu Santo tocaba la conciencia de la persona. Habían cambios radicales y nosotros lo podemos ver en la palabra. Por ejemplo, la mujer de Samaria. Jesús se acercó a aquel pozo y Él empezó a platicar con aquella mujer. Y la mujer empezó a decirle tantas cosas ahí. Y Jesús la confrontó con su manera de vivir. Ve y llama a tu marido. Entonces la mujer le dijo, no, Señor, estoy parafraseando, no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor Jesús, porque los 5 maridos que has tenido no son tuyos, y el que tienes ahora tampoco. Entonces la mujer se sintió redarguida con su pecado. ¿Y qué pasó con esta mujer? Fue y anunció donde ella vivía que ahí estaba un hombre que le había dicho todo lo que ella era. ¿No será este el Cristo?, decía la misma mujer. Fue un cambio radical en la vida de esta mujer. Vemos otro ejemplo en la palabra, el endemoniado de Gadara. Este hombre fue liberado por el Señor Jesús. Y este hombre quería andar ahí con Jesús. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos
y háblales de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Y qué pasó con este hombre? Inmediatamente se fue hablando lo que Jesús había hecho con él. Otro ejemplo que vemos en la palabra, que hace poco lo miramos, fue a Zaqueo. Zaqueo también, el cambio de Zaqueo fue radical. Y cuando Jesús llegó a aquella casa, inmediatamente aquel hombre pidió perdón y dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, cuadruplicado le doy de la mitad de mis bienes a los pobres. Mire qué cambio tan radical. Entonces, iglesia, eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a un lugar como este y escuchamos su palabra, a veces nos sentimos sacudidos, como que nos estorba la palabra que escuchamos. Esa palabra, decimos, es para mí. No, no es para mi vecino, es para mí. Esa palabra que están predicando es para mí. ¿Cuántos han dicho eso, hermanos? Solo 4 lo han dicho, miren. Y ponemos por obra esa palabra, hay cambios en nuestras vidas. Ahora miren lo que nos dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y todos sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la espada de Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Es la pregunta que Dios nos hace en este día. Y como lo dije anteriormente, no hay que responder tan rápido. Si analizamos detenidamente los versículos que siguen de este versículo 6:46, nuestra vida tiene que estar fundamentada, cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor Jesucristo al hacer esta pregunta? Desnudando el corazón de los hombres. Solo que quiere decir, quiero averiguar qué hay dentro de ti cuando yo hago esta pregunta. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a decir que yo soy tu Señor? ¿Por qué me dice que yo soy el Señor de tu vida? Que esta pregunta, iglesia, retumbe en lo más profundo de nuestro corazón para que reflexionemos cada uno de nosotros. Dice el Señor: cuando yo te busco, no estás haciendo lo que yo te digo. ¿De qué sirve que ores? ¿De qué sirve que ayunes? ¿De qué sirve que estés en la iglesia? ¿De qué sirve que sirvas y no haces lo que yo te digo? Y ahí es donde muchos quedamos mal parados, porque hay gente que vive de apariencia. ¿Se ha fijado en eso, iglesia? Hay gente que vive de apariencia. No, hermanos, hay que hacer lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que lo que Él dice que hagamos, eso tenemos que hacer. Aquí se trata de vivir la palabra, y es de vivir en obediencia. Está muy bien que nosotros nos gocemos en el culto, pero usted tiene que obedecer lo que dice la palabra. Sin obediencia, iglesia, no agradamos al Señor. Dios lo que anda buscando en la iglesia es obediencia. Repítale a su hermano: Dios lo que anda buscando en la iglesia es obediencia. Esto es impresionante. Es como que Dios metiera la espada de doble filo, y esta espada al entrar corta, y al sacarla vuelve a cortar. Esa es la espada de doble filo. Es como si Él nos invitara a hacernos un examen de conciencia, a averiguar más de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Jesús es el dueño de nuestras vidas? No me responda.
Jesús es el Señor de tus planes. Jesús es lo primero que hay en tu corazón. La mayoría de veces nos engañamos a nosotros mismos y pretendemos engañar a Dios. Y a Dios, iglesia, jamás lo vamos a engañar, porque Él conoce todo lo que está dentro de nosotros. Jesús es el Señor de tu vida y no te congregas, sino que vienes de vez en cuando. Miren lo que nos dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca, iglesia? La venida del Señor, ese día el que se acerca para cada uno de nosotros. Amamos lo que dice la palabra. Aquí venimos a obedecer lo que dice la Biblia. No nos interesa la opinión de los demás, sino lo que Dios dice sobre cada uno de nosotros. No busquemos versículos que a nosotros nos gusten. Debemos aplicar lo que Dios nos dice a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay textos en la palabra que no nos van a gustar, hermanos. ¿Por qué? Porque nos confrontan. Entonces esos textos nosotros los pasamos de larguito. Pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo confronta a la gente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y te quedas en tu casa y no vienes al culto? Saben, hermanos, Jesús nos dice en su palabra que nos va a conocer, que nosotros conocemos a la gente por sus frutos. Nosotros conocemos a los hermanos y lo conocemos, algunos los conocemos bien y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos a los hermanos que están en el grupo musical, ¿verdad? Que tocan instrumentos, que cantan y que tienen una voz bonita, linda, porque son diligentes en su servicio. Los que sirven de anfitriones, algunos de ellos los conocemos y vemos cómo se alegran, se gozan en venir a servir al Señor, pero no conocemos a fondo el corazón de nuestros hermanos. Dios lo que quiere en cada uno de nosotros es obediencia. Y como les dije hace un rato, miren, hermano, cuando uno prepara un mensaje, esa prédica en primer lugar es para uno y después para transmitirlo a los demás hermanos. Y esto nos lleva a ser testimonio para predicar el Evangelio. Hay que tener testimonio. Lo que ustedes en la iglesia tiene que ser lo mismo allá afuera, en el barrio, en la colonia, en su trabajo, en el negocio. Usted tiene que ser el mismo. Usted no puede ponerse una máscara allá en otro lugar. Tiene que ser la misma persona, tanto aquí adentro como allá afuera. ¿Estamos en acuerdo en esto? Sí, ¿verdad? Porque acuérdese que somos cartas leídas, somos sal para darle sabor a este mundo, somos luz para alumbrar en la oscuridad. Que la gente mire lo que hay en nosotros. Cuando la gente nos mire, que puedan ver a Dios en cada uno de nosotros. Hay hermanos dentro de las iglesias que no se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque explotan, hermanos. Entonces ahí vemos si el carácter de Cristo está en esta persona o no está. Y hay gente que, como decía un pastor, que explotan. Y explotan porque no tienen mecha, sino que de un solo explotan. Qué cosa, ¿verdad, hermano? Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a la exhortación que Dios nos da
en amor. Y nos puede utilizar a cualquiera de nosotros como pastores para exhortarlo. Y lo vamos a hacer en amor. ¿Para qué, mi hermano? Para que usted vuelva nuevamente al camino correcto y pueda seguir adelante con su Señor. ¿Estamos bien, iglesia? Y sabe, hay otro asunto dentro de las iglesias, que hay hermanos que la saben todo. Todo se lo saben. ¿Y quién se lo sabe todo? Solo Dios, mi hermano. Solo Dios es el único que se las sabe todas. Entonces, cuando alguien exhorta a una persona de estas, los demás están equivocados. Pero la persona que le llamaron la atención no está equivocada. Él las sabe todas. Y saben, hermanos, nos hemos fijado en el transcurrir de la vida cristiana que hay personas que no impactan con la prédica que dieron, pero sí impactan con la vida que llevan. Hay hermanos dentro de las iglesias que con sus propias vidas hablan de Cristo, porque no hay más lindo en este mundo un cristiano nacido de nuevo y que va en el orden correcto que Dios le ha dado a su vida. Y saben, hermanos, solamente le quiero recordar esto, que los pastores que puso Dios en esta iglesia, Él fue el que los colocó. No fuimos levantados porque a mí se me antojó, no, hermano, fue Dios el que nos colocó a cada uno de nosotros. Y saben, hermanos, nosotros como sus pastores, nosotros les pedimos en la sencillez de corazón que ustedes estén orando por cada uno de nosotros. ¿Está bien, iglesia? ¿Lo va a hacer? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así nos vamos a mantener en la sana doctrina. ¿Y quién quiere la sana doctrina? Yo, miren, yo soy el primero. Entonces, si ustedes se comprometen delante de Dios y delante de ustedes mismos y que van a orar por nosotros, y en algunos casos Dios les va a decir, ayuná por el pastor tal. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Vamos a hacerlo, porque tenemos que ser obedientes. Porque ninguno de nosotros queremos hacer las cosas fuera del orden que Dios ha establecido en esta iglesia y sobre nuestras vidas. Aquí, iglesia, es obedecer la palabra, lo que nos dice la palabra del Señor. Y saben, hermanos, en algunas iglesias hay pastores que tienen dificultades. Cuando hay hermanos, entre comillas, que son problemáticos. Entonces, para que no lo sigan molestando al pastor, ¿qué es lo que hace este pastor? Lo coloca en un ministerio, para que no sigan molestando. Y lo coloca a predicar la palabra del Señor. Y mi hermano, ahí sí fue el problema, que este pastor se metió en problemas con Dios, porque aquel hermano empieza a decir cosas que no son de la Biblia y divide la iglesia, causa división, empieza a murmurar de las autoridades que Dios ha establecido sobre sus vidas. Y gracias a Dios, hermano, que aquí no pasa eso. Gracias a Dios. Y los hermanos, pues, que nos ayudan a predicar, hermanos, le damos honra y gloria a Dios por sus vidas, porque ellos también van por la sana doctrina. Y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Entonces, otro punto importante, ¿verdad?, con respecto a orar y ayunar por sus pastores, es para que no cometamos errores, para que sigamos en el camino correcto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Miren lo que nos dice Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona.
¿Cómo está su corazón este día? ¿Cómo se siente? Sea sincero consigo mismo. ¿Es obediente usted a la palabra del Señor? ¿Es obediente a las autoridades? ¿Se congrega como Dios lo ordena? ¿Está orando lo suficiente, como dice la Biblia? Oren sin cesar. ¿Estamos viviendo una vida de santidad como Dios lo ordena? ¿Cuál es la respuesta de algunos? Dicen, Dios sabe que yo lo amo. Vamos a ver si es cierto que lo amamos. Mire lo que nos dice San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Ahora mire lo que dice San Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, iglesia? San Juan 14, 21. El que hace suyo mis mandamientos. ¿Y qué más dice? Y los obedece, ¿verdad? Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. ¿Saben, hermanos, lo que quiere decir este versículo? Dice que se le va a manifestar. Es que Dios mismo se le va a revelar. Por eso es que usted escucha y miramos dentro de las iglesias, ¿verdad? Hermanos que tal vez venían con sus pensamientos mal orientados, pero cuando vino la palabra del Señor, vino a alinear esos pensamientos. Entonces ya el hermano piensa diferente, todo lo hace diferente. ¿Saben lo que ha pasado? Es que Dios se le está manifestando a este hermano o a esta hermana. Pero para que eso ocurra, hermano, es que hay que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Porque a medida que usted va leyendo la palabra de Dios, Dios directamente le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces vemos hermanos diferentes, que piensan diferentes, que son obedientes y que ahí van para adelante. Todos lo están haciendo para la honra y la gloria del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿se está manifestando Dios en su vida? Solo usted lo sabe. Esto es sencillo, hermano, porque es obediente a la palabra del Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Es fiel con sus diezmos y ofrendas? Hay algunos hermanos que hacen negocios con Dios y piensan que van a hacer negocios así como lo hacen con cualquier otra persona. Y no, Dios es Dios, hermano. Usted no puede hacer negocios con Dios. Señor, hoy te voy a dar, este mes te voy a dar, pero el otro mes no te voy a dar. ¿Quién cree que sale perdiendo? ¿Dios o nosotros? Nosotros, hermano. No podemos estar en ese sube y baja. Le voy a dar este mes, pero entre 2 meses no le voy a dar. Le voy a dar al tercero. No, hermano. Y quiero decirle esto con respecto a la finanza. No sé cuántos se han fijado de ustedes que la gente que colabora con nosotros, con los ofrenderos, es gente adulta, gente mayor. ¿Se han fijado, hermano? Solo Alejandro se ha fijado, porque es el que se lleva orando con ellos allá arriba. Pero ¿se han fijado, hermano? Contéstenme ustedes si se han fijado o no. Sí, ¿verdad? Entonces es gente adulta, gente mayor, ¿verdad? La que nos colabora con los ofrenderos.
Entonces, hermanos, a medida que uno va avanzando en años, se le olvidan las cosas. Entonces, tal vez a ellos se les olvidó pasar por una línea de filas. Se les olvidó. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué va a hacer usted, mi hermano? Si usted es honesto, es cabal con Dios, ¿qué es lo que va a hacer usted? Si no pasó por esa línea de filas donde usted está sentado, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a hacer? Usted se va a levantar de ese lugar, va a buscar un ofrendero y lo va a depositar en cualquier ofrendero. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Esa es la gente honesta, cabal, recta con Dios. Usted no puede decir, ay, qué bendición que por aquí no pasaron. No, hermano. Usted tiene que ser cabal con Dios. ¿Estamos en acuerdo? Sí. Y miren, hermanos. Y miren, hermanos, aquí dentro de nosotros hay gente sencilla, bien sencilla. Tal vez les ha pasado esa situación, ¿verdad? Que los hermanos no pasaron por ahí. Entonces, ¿sabe qué hacen al final del culto? Nos buscan a nosotros los pastores y nos dicen, pastor, vi que la hermana no pasó por donde yo estaba sentado, pero aquí están mis diezmos y aquí están mis ofrendas. Miren, las cosas que uno aprende de otros. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? Nuestros hermanos nos van a seguir colaborando con ese ofrendero, pasando por esa línea de filas, y le damos honra y gloria a Dios por sus vidas. Porque mira, hermanos, ellos lo hacen con gozo, con alegría, con mucho amor. Y los vemos allá cuando vienen temprano y se van allá al fondo a orar. Y ahí vienen ellos felices y contentos porque van a servir a su Señor. Y qué bueno eso, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Le damos gracias a Dios por sus vidas. El obediente a la palabra, ahí va para adelante. Y cuando Dios se manifiesta a una persona, eso es grandioso. No hay gente más bendita en la iglesia, es aquel que Dios se le está revelando. Con esa persona no hay que hacer el trabajo personal. ¿Por qué? Porque Dios lo ha tomado personalmente a él o a ella. ¿Verdad? Entonces, eso a nosotros nos ayuda bastante. Y claro, nosotros estamos a la orden para servirles a ustedes. Cuando ustedes están pasando por alguna situación fuerte, difícil, es bueno que ustedes nos busquen para orientarlos, para darles el consejo. Pero al final usted toma la decisión que debe de tomar. Y ahí estamos nosotros también. Pero cuando aquella persona es diligente en leer la palabra, es diligente en estar en esa comunión constante con Dios, Dios personalmente lo empieza a instruir. Y así ha pasado con muchos de nosotros, ¿verdad? Dios personalmente nos dice tal cosa. Y ahí vamos para adelante, siendo obedientes con lo que Él nos dice. Mire lo que nos dice San Juan 14, 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que ama a Dios no le cuesta ser obediente a la palabra, a las autoridades que Dios ha establecido. Y cuando servimos a Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos en gratitud y lo hacemos con alegría, porque le estamos sirviendo al Dios grande y poderoso. Y no hay cosa más terrible de ser cristiano, entre comillas, por obligación. Sentados en la silla, enojados, malhumorados, tengo que venir al culto. Si no, ese pastor la agarra conmigo. No, hermano, ustedes tienen que cambiar en su manera
de pensar. Y miren, hermanos, cuando usted venga al culto, tiene que venir en esa paz del Señor. Si los hermanos que están ahí en el estacionamiento le dicen, estaciónese aquí, usted, pues, siendo una persona obediente, ¿qué va a hacer? Se va a estacionar donde el hermano le diga. Porque, hermano, si usted lo hace en rebeldía, usted ya perdió totalmente el culto. Ya usted, cuando entra por esas puertas, ya el culto que usted le va a dar al Señor, ya viene esa ofrenda contaminada. Porque ya vino molesto, enojado. Y no tiene que ser así, hermano. Usted tiene que venir en esa paz del Señor. Y en esa paz del Señor tiene que entrar a este lugar para darle el culto que Él se merece. ¿Estamos en acuerdo, iglesia? Levánteme su mano si usted está en acuerdo conmigo. Sí, ¿verdad? Así tiene que ser. Si Cristo es mi Señor y mi Salvador, lo voy a amar por la eternidad. Averigüemos primero si estamos en obediencia a la palabra. Escuchen lo que dice el versículo 23 de San Juan 14. Haremos nuestra vivienda en Él. ¿Quién va a hacer esa vivienda? Dios. Dios va a estar ahí con nosotros. Va a ser parte de nuestra familia. Dios va a andar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Dios va a acompañarnos en el transporte que nosotros utilizamos. Dios va a estar ahí en el trabajo, en el negocio. Dios va a estar ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está haciendo morada con cada uno de nosotros. ¿Cuántos son testigos de lo que se está predicando esta palabra, se está cumpliendo en su vida? ¿Se está cumpliendo en su vida, hermano? Así tiene que ser, ¿verdad? Que Dios esté ahí en su casa. Que cuando usted sale de su casa, Dios ahí va con usted. ¿Por qué? Porque usted ha empezado a tener esa comunión constante con Él. Y saben, hermanos, hay momentos en que quedamos sin fuerza. Viene el desánimo. Pero no aceptamos que un creyente diga que ya no quiere seguir con el Señor, que ya no le quiere servir al Señor. Miren, hermanos, el enemigo podrá atacarnos, pero jamás podrá apagar esa llama del Espíritu Santo que está en nosotros. Jamás lo va a apagar. Porque sí hay desánimo, hermano. Ahí vienen las enfermedades a veces, ¿verdad? Que nos atacan fuerte. Pero ahí vamos para adelante, ¿verdad? Porque creemos en un Dios sanador. En un Dios que está de nuestro lado y que Él va a estar con nosotros. Ahora Él se puede apartar de nosotros siempre y cuando nosotros nos hagamos a un lado. Y saben, Dios es tan misericordioso que cuando una persona empieza con sus cosas ahí, de que ya no quiere venir al culto, que ya no quiere leer la palabra, Dios se acerca a esta persona, utiliza a otros para que le hablen de Él, para que esta persona vuelva nuevamente al camino. Y Dios se extiende en amor, en misericordia para con esta persona. Pero cuando esta persona ya no quiere nada con Dios, entonces ¿qué pasa? Dios se hace a un lado. Y eso es lo más triste en cada persona que es cristiana y se ha alejado del Señor. Eso es lo más lamentable en la vida de este creyente, entre comillas. Porque alejados de Dios, hermanos, no somos nada, ¿verdad? Entonces procuremos siempre estar con nuestro Señor. San Juan 14, 24. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen son mías, no son mías, sino del Padre que me envió. Estamos viviendo momentos en la iglesia del Señor Jesucristo que algunos creyentes piensan que el hacer muchas cosas están bien con Dios. No, hermano, el hacer tantas cosas para Dios, eso no garantiza de que usted está en el camino correcto.
sino lo que usted tiene que hacer es ser obediente a la palabra del Señor, porque Dios está interesado en el ser de la persona, no en el quehacer de la persona, sino en el ser de la persona. Entonces podemos hacer 1000 cosas para Dios y tal vez Dios no está ahí con nosotros. Entonces examinémonos, hermano, qué es lo que está pasando con nuestras propias vidas. El Padre Celestial ha decretado a través de su palabra promesas maravillosas para cada uno de sus hijos. Cuando los hermanos no logran entender todo lo que Dios tiene para sus hijos, viven muy por debajo del nivel que Dios ha establecido sobre cada uno de sus hijos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Fallamos en que no le dedicamos el tiempo que Él se merece. Y hermanos, hoy estamos a tiempo para que empecemos de nuevo delante del Señor. Tal vez este año estuvimos en ese sube y baja. No fuimos constantes con Dios. No tuvimos esa disposición en nuestras vidas, en nuestros corazones, de estar con Él. Pero hoy, hermanos, volvamos nuevamente a la senda antigua, a la que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Así es que busquémoslo, hermano, que este próximo año que vamos a iniciar, que sea con Él. Y que al final del próximo año 2026 terminemos también con Él. ¿Está bien, iglesia? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Gracias te damos, Dios mío, por ese amor, esa bondad, esa misericordia tuya en nuestras vidas, Señor. Dios, tú sabes perfectamente bien lo que hay dentro de nosotros, Señor, en las cosas en las cuales nosotros te fallamos, Señor, y nos atrevemos a decir que tú eres nuestro Señor y no estamos siendo obedientes a lo que tú has establecido sobre nuestras vidas. Padre, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Nunca es tarde, Señor, para de nuevo volver nuevamente al camino, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Dios, hoy te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, a ser obedientes a todo lo que tú nos ordenas a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y te pido, Padre, que los guardes, que los protejas, que sea la guía de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, la atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y creemos firmemente, Dios mío, que va a producir fruto en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén.